Buen día. Continuando con el estudio de los delitos contra la salud, en esta ocasión me ocuparé de explicar la modalidad de posesión. Esta conducta consiste en la tenencia material del narcótico, o bien cuando éste se encuentra dentro del radio de acción y ámbito de disponibilidad de la persona. Al respecto existen dos tipos de posesión. 1. La posesión con finalidad o posesión agravada. Y 2. La posesión sin finalidad, también conocida como posesión simple. Por lo que respecta a la primera, es decir, la posesión con finalidad, esta se encuentra señalada en el artículo 476 de la Ley General de Salud, que dice, voy a dar lectura. Artículo 476. Se impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 80 a 300 días multa al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. Bueno, conforme a la teoría del delito ya estudiada en videos anteriores, tenemos que para que una conducta sea considerada delito, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Pues bien, siguiendo estos pasos, tenemos que la conducta humana primeramente debe ser típica, es decir, se debe adecuar a la descripción legal, y así tenemos que esta conducta típica se integra con 5 elementos, que son 1. La existencia, primeramente, de algún narcótico de los señalados en la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato a que se refiere la Ley General de Salud. 2. Que el sujeto activo tenga dicho narcótico consigo o dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata. 3. Que la cantidad de narcótico sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla. 4. Que la posesión del mismo sea sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud. Y 5. Que el poseedor tenga la finalidad de comerciar o suministrar ese narcótico. Ejemplificaré esta conducta con el supuesto hipotético de una persona que haya sido detenida en posesión de 5 gramos de metanfetamina, que la tenga sin la autorización de la Ley General de Salud y en circunstancias tales que revelen la finalidad de efectuar actos de comercio o de suministro. En el caso de este ejemplo, el primer elemento se acreditaría con la existencia del narcótico denominado metanfetamina, porque es un narcótico que se encuentra previsto en la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato de la Ley General de Salud. El segundo elemento se acreditaría con el hecho de que el sujeto activo la tenga consigo, es decir, la llevaba entre sus ropas al momento de su detención. El tercer elemento se actualizaría porque la cantidad de 5 gramos es inferior a la que resulta de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla. Esto es así porque la dosis máxima de consumo personal de este narcótico, tratándose de polvo o cristal, son 40 miligramos,
Así que multiplicando 40 por 1000 nos dan un total de 40.000 miligramos, que es lo mismo que 40 gramos. Luego entonces, con 5 gramos se estaría dentro de esta hipótesis porque es menor de 40 gramos. Respecto del cuarto elemento, se acreditaría porque el activo, en el caso del ejemplo, es encontrado en posesión del narcótico referido sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud. Y el quinto elemento, consistente en que el poseedor tenga la finalidad de comerciar o suministrar ese narcótico, es un elemento de carácter subjetivo, pues se refiere al ámbito interno del activo, por lo que su comprobación pues es compleja. Puede hacerse por inferencias derivadas de los hechos plenamente demostrados o bien por la confesión del detenido, pero esta por sí sola no es suficiente, sino que debe estar vinculada con otras circunstancias, como por ejemplo que el narcótico se encuentre confeccionado en envoltorios, que el activo traiga consigo dinero en diferentes denominaciones o que haya sido detenido en alguna escuela, en algún centro asistencial o de reclusión, o bien dentro del espacio comprendido en un radio menor a 300 metros de los límites de la colindancia de dichos lugares. O sea, debe haber varias cosas en su conjunto para poder arribar a considerar que se tenga una finalidad con ese narcótico. Ahora veamos a la segunda posesión, es decir, la posesión sin fines o posesión simple. Esta se encuentra tipificada en el artículo 477 de la Ley General de Salud, que a la letra dice. Voy a dar lectura. Artículo 477. Se aplicará pena de 10 meses a 3 años de prisión y hasta 80 días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o a suministrarlos, aún gratuitamente. Los elementos que la conforman son los mismos que los de la posesión agravada, con la salvedad del último elemento, que en este caso consiste en que por las circunstancias del hecho, tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos. Al respecto, pondré como ejemplo un caso que me correspondió conocer como defensor público federal, en que una persona fue detenida por portación de un arma de fuego tipo pistola calibre 38 Super y en posesión de 5 gramos de clorhidrato de metanfetamina confeccionados en 27 bolsitas de nylon. Aunque la cantidad de metanfetamina es inferior a la que resulta de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en la tabla de orientación de dosis máxima de consumo personal e inmediato a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, este caso fue conocido por la autoridad federal porque, de conformidad con el artículo 474, segundo párrafo, fracción cuarta, inciso A de la Ley General de Salud que vimos en el tema anterior, ya que ahí se establece que las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes, y dice la fracción cuarta, independientemente de la cantidad del narcótico, el Ministerio Público de la Federación, y dice el inciso A, prevengan el conocimiento del asunto, como en este caso aconteció por el asunto del arma de fuego de uso reservado. Pues bien, en la audiencia inicial, en la parte de la vinculación, el fiscal federal solicitó que se vinculara por el delito de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 476 de la Ley General de Salud, con el argumento y datos de prueba consistente
en que, conforme al informe de la policía, el activo fue visto parado a un lado de su vehículo, quien al percatarse de la presencia policíaca se subió apresuradamente al mismo, momento en que los policías dijeron haber visto que se le alzó la playera y observaron las cachas de una pistola. Le marcaron el alto, pero el activo emprendió la huida. Fue perseguido y alcanzado, y al ser sometido a la revisión le encontraron fajada en la cintura la pistola, que resultó ser calibre 38 Super, y en la bolsa de su pantalón las 27 bolsitas de nylon conteniendo cada una, conforme al dictamen correspondiente, clorhidrato de metanfetamina. Considerando que por esas circunstancias se trataba de una posesión con fines de comercio, porque la cantidad de 5 gramos rebasaba la necesaria para su consumo personal, porque el activo iba armado, porque el activo se había dado a la fuga, fue alcanzado, por la forma en que se encontraba el narcótico, es decir, en 27 bolsitas, y a pesar de que resultó ser fármaco dependiente, su farmacodependencia era respecto a la anfetamina, y el narcótico asegurado pues era metanfetamina. Pero todo esto, y en base a lo ya explicado, pues no es suficiente para estimar una posesión con finalidad. El argumento de defensa consistió precisamente en que el hecho de estar armado y haberse dado a la fuga no constituía actos que hicieran suponer que tuviera la finalidad de comerciar con el narcótico. De igual forma, la presentación en 27 bolsitas tampoco demuestran la finalidad, ya que por sí solo ese hecho es insuficiente para ello, ya que la forma en que se encontraban confeccionadas las bolsitas, pues es también la forma en que son vendidas a los consumidores, y que respecto a su farmacodependencia a las anfetaminas, si bien el narcótico asegurado era metanfetamina, corresponde a la misma familia de narcótico. Por ese motivo, el juez federal reclasificó la posesión con la que se había ejercitado la acción penal a posesión simple, y así fue vinculado por posesión simple, no posesión con fines. Bueno, continuando con el tema de la posesión, tenemos que la Ley General de Salud prevé casos en que la posesión no es sancionada, y esto lo vemos en el artículo 477, segundo párrafo de dicha ley, que a la letra dice: artículo 477, segundo párrafo. No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. Y también tenemos otra, la prevista en el artículo 478 de la Ley General de Salud, que dice: artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, se refiere a la posesión, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción segunda del artículo 475 de esta ley. Con esto terminamos el estudio de la posesión, por lo que respecta a la modalidad de narcomenudeo a que se refiere la Ley General de Salud. En el próximo video seguiré con la posesión, pero la señalada en el Código Penal Federal. Se agradece la atención. Hasta la vista.